Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en la segunda sesión de Ciencias del Lenguaje de la licenciatura en Diseño Gráfico y Animación de la Universidad Riviera. Bien, pues comentamos la sesión pasada que estaríamos abordando hoy tres temáticas que tienen que ver con la idea del signo, el significante y el significado. Y bueno, vamos a de entrada plantear cuáles serían los objetivos que tenemos en esta sesión. Voy a compartir con ustedes justamente esta primera diapositiva en donde tenemos esta primera transparencia. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces estamos aquí en los objetivos. Dice, definir el concepto de signo y sus elementos principales, significante y significado. Y también dentro de este contexto, identificar tres tipos de signos, y los signos icónicos, los indiciales y los simbólicos. También hay otros objetivos, que es analizar ejemplos de signos en el diseño gráfico y la animación y aplicar el concepto de signo en sus propios proyectos de diseño. Al final tendremos un ejercicio bastante interesante que espero sea también muy enriquecedor para todos y todos ustedes. Muy bien, pues vamos entonces a iniciar con nuestra primera exposición en torno a el significado desde la parte puramente del lenguaje. Un signo, según la Real Academia de la Lengua, es un objeto, fenómeno o hecho que por una relación natural o convencional representa o evoca a otro objeto, fenómeno o hecho. Y por ejemplo, decir lanzaron palomas como signo de paz, hay signos convencionales para poder interpretar los mapas. Bueno, esta sería una definición muy pues, de diccionario. Es importante siempre partir de esta consideración. Lo importante aquí de esta definición es que hay una condición en donde hay algo que representa o evoca a otro objeto. Ahora bien, en este contexto podemos hablar de algo muy interesante, de la semiótica. En realidad, como comentábamos en la clase introductoria, mucho de lo que hoy vamos a ver, pues está dentro de este campo de conocimiento. Decimos que en otras instituciones esta materia de ciencias del lenguaje se conoce también como semiótica, así que bueno, pues ese es el concepto que nosotros sabemos está detrás de todo lo que vamos a decir, aunque para términos institucionales pues seguimos dándole el término de ciencias del lenguaje. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos ahora entonces a definir qué es la semiótica. La semiótica, eh, déjenme quitarme porque ahí aparezco todavía. Hasta acá. Muy bien. Dice, la semiótica es una disciplina cuyo objeto central es el estudio del signo. Esto es lo que habría que tomar en cuenta para pues no desviarnos y tratar de tener elementos muy concretos, no divagar mucho en las conceptualizaciones, no ser las complejas, pero en realidad lo importante de esto es el que nosotros podamos ver que todo lo que hacemos es susceptible de ser considerado como signo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de diferentes objetos, de sujetos, en donde hay una serie de, pues, de personas que giran a nuestro alrededor y nosotros mismos que somos interpretadores. Y no solamente interpretadores, particularmente en el contexto de la carrera, somos productores de signos, aunque no solamente se remite, por supuesto, al diseño. Todos producimos signos de una u otra manera. Así es que en este contexto, cada vez que nosotros generamos un signo, hay nuevas personas que van a interpretar y por supuesto también
personas que van a seguir en este proceso de producción. Así que entonces la semiótica está destinada a hablar del sentido de la significación, es decir, cómo nosotros a partir de lo que está a nuestro alrededor, a todo le atribuimos un significado. Todo esto es parte de una ciencia también interesante que es la hermenéutica, en donde podemos ver la interpretación también de diferentes textos y contextos, no solamente en la parte del diseño, sino también en la parte de la literatura particularmente. Entonces, esta parte de la semiótica que le da sentido a los significados sociales y por supuesto a las interpretaciones, tanto a nivel individual como a nivel social. Muy bien. Entonces, resumiendo, el concepto clave es el signo. El signo. Pues bueno, habría que ver qué es el signo. Un signo es una cosa que está en lugar de otra a los ojos de alguien bajo ciertos aspectos o capacidades. Esto aquí quisiera que vamos a hacerlo de manera muy concreta, muy sencilla, para que no se complique nada de lo que estamos acá visualizando, para hablar acerca de este contexto de lo que implica el manejo del signo. El manejo del signo no es nada más que el reemplazar una cosa por otra, así, para que lo veamos de manera muy sencilla. Vamos a ver cómo esto se va a ir desarrollando de manera muy interesante. Aquí estos dos ejemplos, ¿no? Primeramente tenemos a... Déjenme quitarme de la imagen porque si no funciona. Así está mejor. Muy bien. Entonces decimos que tenemos esta imagen en donde hay un signo. El signo es el dedo sobre los labios. Ese es el signo, ¿verdad? Y nosotros lo estamos pues interpretando de alguna manera como silencio. La vestimenta también puede implicar, por supuesto, el sexo, la edad, la condición social, incluso hasta un perfil de personalidad, ¿no? Tenemos hoy que las tribus urbanas se caracterizan por tener cierta vestimenta. Entonces, todo esto está lleno de signos, es decir, de condiciones a través de las cuales nosotros estamos sustituyendo una cosa en lugar de otra, porque en este caso el hecho de que nuestro dedo esté sobre los labios tiene una implicación muy directa, que como hemos visto ya, se trata ni más ni menos que del silencio. Muy bien, entonces tenemos aquí otro ejemplo. Si tenemos este grupo de niños que se encuentran en un espacio rodeado de pupitres y con una mujer de pie, pues hay una interpretación de todos estos son signos que pues podemos nosotros fácilmente interpretar. En la parte inferior izquierda pues también una muy clara imagen en donde hay unas manos de un hombre que entregan unas rosas rojas, no son blancas, no son eh, rosas, no son amarillas, son rojas, a las manos de una mujer. Entonces, todos estos son elementos sísmicos. Como ven, estamos rodeados, es muchísimo lo que nosotros cada día tenemos de signos que forman parte de nuestra existencia, forman parte de nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, bueno, Pierce es un personaje que es muy interesante porque él establece tres tipos de signos. Y en ese sentido, bueno, pues habría que tomar en cuenta cuáles son estas condiciones. Es un lingüista que propuso esta clasificación en signos icónicos, iniciales
y simbólicos. Muy bien, este es de alguna manera uno de los precursores en el campo de la semiótica. Estaremos mencionándolo junto con Barthes, junto con Saussure, junto con Humberto Eco, algunos de los personajes importantes que han estado en el siglo XX y a finales del siglo XIX ya planteando esta, digamos, conceptualización del signo. No porque el signo no existiera, el signo existe desde siempre, pero aquí es en donde estamos en la etapa de la conceptualización y bueno, pues eso es lo importante. Vamos a ver cada uno de ellos. Él primero habla de los signos icónicos y no es nada más que la representación de el significado por similitud física. Por ejemplo, una fotografía de un gato es un signo icónico de un gato. Pareciera que es así como que bastante obvio, pero no lo es. Vamos a ir estudiando cómo la comprensión de esta circunstancia nos permite a nosotros eh, mandar mensajes que posteriormente pueden ser claramente decodificados, porque pues un gato es un gato, ¿no? Y si aquí tuviéramos un perro, pues entonces no sería icónico, no tendría similitud con la construcción verbal que nosotros tenemos con respecto al perro. Por eso, aunque parezca obvio, pues este signo icónico es esta representación que tiene un significado por su similitud física. Tenemos el otro rubro que es el signo indicial. Dice Peirce que representan su significado por una relación casual con él. Por ejemplo, el humo es un signo indicial de fuego. Las hojas que aparecen aquí tiradas en el suelo es un signo indicial de que estamos en otoño. Y si tuviéramos aquí un cielo que aparentara o tuviera algunas nubes y algunos rayos, pues es un signo indicial de que va a llover. Es decir, si lo vemos desde la misma construcción del lenguaje, eh, el signo nos da un indicio acerca de su significación, su relación casual. Y por último tenemos los signos simbólicos, que representan su significado por una convención arbitraria. Por ejemplo, la palabra perro es un signo simbólico de un perro. O el color rojo del semáforo es un signo para detenerse. Pareciera aquí que esta palabra perro no tuviera nada más que esa connotación que es por supuesto arbitraria, porque pues pudo haber sido cualquier otro nombre. Voy a decirlo de esta manera, voy a exagerar, pero si yo hubiera puesto la palabra elefante y pongo acá un perro, pues a lo mejor lo que estoy diciendo es que hay una inconsistencia entre la palabra y lo que representa. Pero esto es porque la palabra perro al final no es nada más que una convención lingüística en donde de alguna fuente que yo desconozco se formuló esta palabra, que por cierto, como vamos a ver más adelante, no significa lo mismo en otras culturas. Es decir, si esta palabra perro la llevamos allá a África, en donde la mayoría habla el suajil, pues no vamos a encontrar ahí esta condición de visualizar que la forma en la que se diga perro va a representar un perro. Entonces, estos simbolismos son importantes porque nos permiten ver cómo el significado es una convención que realmente es arbitraria. Muy bien. Aquí vemos algunos ejemplos en diseño gráfico. Por ejemplo, los logotipos también son signos. Los carteles son signos. Las animaciones son signos. Y bueno, tenemos una cantidad pues prácticamente total de elementos a través de los cuales lo que producimos, una página web, un personaje, sigue siendo un signo. Muy bien. Entonces,
Aquí lo importante de esta clase y que donde quisiera que profundizáramos es que nos demos cuenta que el signo es una función que está integrada por dos grandes elementos. Esos elementos son, por una parte, el significante y por otra, estamos hablando de el significado. Esta asociación que nosotros tenemos como receptores de la imagen y también como productores de la imagen, nos permite visualizar que tanto el hecho del significante como el significado, que ahorita vamos a hablar justo y ampliamente de estos dos conceptos, están ligados a una sola condición. La condición es que solo puede ser hecha esta asociación entre el significante y el significado por un intérprete, es decir, por alguien que pueda decodificar la palabra perro y después atribuirle un significado. Y esto es un proceso que se da a través de nuestra mente. Bueno, en ese sentido habría que tomar en cuenta también que nosotros podemos sin lugar a dudas tener ciertos procesos a través de los cuales vamos, digamos que desenmarañando y desestructurando esto que nosotros podemos atribuirle a un proceso de nuestra mente en donde asociamos los significados. Y entonces esta asociación, este proceso de inferencias se llama semiosis y se inicia con la percepción del significante y finaliza con la presencia en la mente del significado del signo. Así que, pues imagínense la cantidad de elementos que nosotros tenemos en cuanto a nuestra vida, que básicamente podemos todo el tiempo estar eh, visualizando elementos que tienen un significante y un significado. Es una especie de investigación, no somos tan conscientes de esto en la vida cotidiana, pues es algo que nosotros estamos ya prácticamente habituados a hacer. Hacemos interpretaciones casi instantáneas. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo digo la palabra persona en situación de calle, ustedes, pues obviamente que a ese significante, que es lo que ustedes conocen desde la parte del lenguaje, ustedes le van a dar un significado. Y cuando yo dije en ese momento la palabra persona en situación de calle, ustedes asociaron seguramente a una persona en circunstancias de pobreza, quizás de pobreza extrema, quizás imaginaron también cuál es su vestimenta, quizás pensaron en una esquina de un cruce vial, quizás pensaron en una persona que tiene un carrito de supermercado que maneja o que conduce por las calles. En fin, vemos cómo en este sentido nosotros tenemos una serie de elementos de significación que tienen que ver con la manera en la que nosotros pues entendemos y le damos sentido a este significante, que es justamente la palabra persona en situación de calle. Por otra parte, habría que ver cómo hay algunos elementos que podemos visualizar que son parte de nuestra vida cotidiana. Este ejemplo que voy a mencionar aquí lo dije en la clase introductoria. Si recuerdan, hablamos acerca del saludo. Entonces, hay algunos elementos que nosotros ocupamos como parte de nuestro cuerpo que tienen la finalidad de comunicar y son signos. Levantar la mano y moverla de un lado a otro es un movimiento que se realiza con la finalidad de saludar. Ok, pero también vimos que había muchas otras formas de saludo. Otra vez, el significante saludar pues puede tener muchos significados. Hablamos desde
pensar en un militar, pensar en una actividad académica, en una ceremonia cívica, pensamos en quizás una relación maestro-alumno, como me gusta saludarles a ustedes también cada vez que nos encontramos. Y todo esto es parte de lo que nosotros hacemos a través de estos signos, a través de las cuales le damos a este valor del saludo un determinado significado. Bien, entonces ya para ir aclarando, ahora sí, esta es la parte en donde empezamos con el estudio del significante y el significado. El significante es una imagen sensorial producida a partir de una percepción de igual naturaleza. Es decir, cuando yo estoy hablando en este momento y ustedes están escuchando mis palabras, están atribuyéndole una cuestión que es de doble sentido, porque también estamos hablando no solamente de que escuchan mis palabras, sino que también están viendo las imágenes que presento, los textos que estoy mostrando en estas diapositivas. Entonces, ponemos en juego aquí dos elementos sensoriales que nosotros podemos, por supuesto, relacionar en función de nuestro conocimiento del lenguaje, en función de la cultura, etcétera. Por otra parte, el significado es el concepto con el que el intérprete asocia el significante. Como decíamos en la lámina, las láminas anteriores, estos dos procesos, tanto el significante como el significado, suceden en la mente del sujeto. Es decir, ustedes pueden decir ahora una palabra, cualquiera que sea, y estarían dándole a esta posibilidad del lenguaje un significante que pues podríamos nosotros en un momento dado también recibir. Si yo digo en este momento la palabra hermenéutica o soterología, pues seguramente que ese significante puede ser un poco complejo para ustedes de identificarlo porque no conocen el significado de estas dos palabras, ni de hermenéutica ni de soterología. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que en algunas ocasiones el significante no siempre tiene una conexión, como decíamos, entre la mente del sujeto, porque no le atribuye ningún significado. Bien, entonces, vamos a poner aquí este ejemplo que me parece muy claro, ¿no? Imagina que estás en un restaurante y pides así un plato de pasta. Pasta es el significante. Y lo que tú esperas que el mesero entienda es que va a traer un plato de comida hecha con harina de trigo, agua y acompañado de una salsa y quizás hasta también de un poco de carne molida, ¿no? Entonces, el significante es la palabra pasta. Cuando yo dije pasta, yo lancé un mensaje que para el mesero tiene significado. Y es importante que nosotros veamos que nuevamente estos dos elementos van a conformar algo que es tan importante en el contexto del diseño porque nos permite visualizar cuál es la trascendencia de la producción de lo que nosotros no solamente expresamos gráficamente, sino lo que estamos diciendo con los elementos significantes a través de los cuales nosotros estamos traduciendo los elementos que son parte del significado. Entonces, en semiótica, el significante es la parte física o sensorial del signo que representa algo. Es como la forma, la imagen o el sentido que utilizamos para referirnos a un concepto. Las palabras casa, perro, amor nos remiten a todos y cada uno de nosotros a un concepto. Más adelante vamos a analizar esta palabra de amor, particularmente en torno a una asociación que nosotros le damos, porque podemos asociar esta palabra con muchas cosas. Ese sería el significado
Y por qué no pensar que el amor se puede expresar también a través de un beso. Pero no solamente podemos expresarlo con palabras, que sería la parte sensorial de la que hemos estado hablando. Se fijan, el significante nos permite visualizar una condición que es holística, es decir, podemos eh, generar los significantes a partir de varios elementos, ¿no? Si yo aplaudo como lo acabo de hacer ahora, ustedes no vieron la imagen porque no está la cámara prendida. Eh, Permítanme un segundito, por favor, permítanme atender una llamada. Bien, entonces decimos que estos elementos significantes se pueden dar a través de las cuestiones eh, auditivas, verbales, las imágenes también, un dibujo de una casa, la foto de un perro, un corazón rojo, sonidos, el área de un perro, sigue, no tengo que decir palabra perro. Si ahora ustedes acaban de escuchar, por ejemplo, que entró una llamada telefónica en mi celular, entonces ese elemento significante se da a través del sonido, no necesariamente a través de la palabra ni a través de la imagen. Entonces, fíjense qué completo es esto, ¿no? Porque no solamente nosotros podemos emitir significantes a través de la palabra, sino también a través de imágenes, de sonidos y de objetos, ¿no? En este contexto, por ejemplo, un anillo de compromiso tiene también como elemento significante alguna forma de significación. Y bueno, pues en este contexto es que nosotros estamos visualizando la amplitud del concepto y de las aplicaciones que tiene. Entonces, los aspectos que son significativos en este contexto es que el significante, como hemos ya platicado, es la parte física o sensorial del signo que representa algo. En otras palabras, es la forma, la imagen o el sonido que utilizamos para referirnos a un concepto. Los significantes pueden tener diferentes aspectos, es decir, pueden ser percibidos de diferentes maneras por nuestros sentidos, y algunos aspectos más importantes del significante son los siguientes. Perdón, estoy yéndome para atrás. Aquí estoy. Bien, entonces, un significante visual es algo que puede ser percibido por la vista. Ya hemos hablado de ello, por ejemplo, la imagen de una casa, una foto de un perro, un corazón rojo, son elementos que nos van a permitir eh, emitir significantes, pero también en forma auditiva. Puede ser percibido por el oído, el área de un perro, una canción de amor, la palabra casa pronunciada en voz alta, son parte de las diversas formas en el que el significante puede expresarse. Eso es importante. Fíjense bien, cuando hablamos de significantes, hablamos de una calidad expresiva. Ahora, estamos aquí abarcando todos los sentidos, también lo táctilo. Puede ser táctil, es decir, puede ser percibido por el tacto, por ejemplo, la textura de una pared, el pelaje de un gato, la suavidad de una almohada. Todo esto habla también de elementos significantes. ¿Qué decir de lo olfativo? Puede ser percibido por nuestro sistema del olfato. El aroma de un café recién hecho también es un elemento eh, que es un significante. El olor de un perfume, y depende del olor del perfume, depende de las circunstancias. El mal olor de la basura, todos son significantes. Ahora nosotros nos enfocamos muy particularmente en lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con lo visual, pero ¿por qué no decirlo que también la experiencia que nosotros podemos tener dentro del diseño es también holística, ¿no? También podemos hacer que la gente participe, por ejemplo, con su tacto cuando nosotros desarrollamos un libro en donde hay interacción,
un libro objeto, por ejemplo, ¿no? Y qué decir también de los elementos que podemos integrar a nivel gustativo. Fíjense qué interesante. Yo tuve una alumna allá en la UNAM que en una ocasión realizó este ejercicio, es decir, ella es una escultora que hizo pues una escultura de hielo y puso esos bloques de hielo que normalmente ustedes ven que se introducen a través de los camiones, no los cubitos sino los cestos grandes como para hacer raspados, ¿no? O bolis, eh, y le puso diferentes colores, pero además de que le puso colores, le puso diferentes sabores, solamente que ella desasoció el significante con el significado. Fíjense qué interesante. Entonces ella pone en la escultura e invita a las personas que están en la plaza a que pues participen de la actividad del performance, tomando pedazos de hielo de el color que más les agrade, cuando las personas asociaban, por ejemplo, el verde con una paleta de limón o el color rojo con una paleta de fresa. Nada más que ella les cambió el sabor al colorante, entonces la de fresa pues sabía a limón. Entonces el significante que tenemos ya en el contexto de este objeto que tiene color pierde el significado cuando las personas lo prueban. Entonces el tema gustativo también es interesante porque puede ser percibido y puede ser también una condición que ya tengamos nosotros preestablecida en torno, por ejemplo, al asunto de determinados sabores que asociamos con determinados colores. Entonces, bueno, pues esto es algo interesante, ¿no? Bueno, entonces, eh, hay aquí algunos ejemplos de los aspectos que tiene el significante. Permítame quitarme aquí de este, perdón, ahí estamos. Eh, entonces, tenemos algunos ejemplos de cómo el significante puede ser utilizado para crear diferentes significados. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, pongo una imagen de una casa en tonos cálidos. Ese es el significante. Ahora a nivel de imagen, no a nivel verbal, a nivel de imagen. Ok, ¿cuál es el significado? Bueno, pues puede transmitir una sensación de comodidad, de hogar, de calidez, ¿no? De intimidad. Ahora, pongo la misma casa, pero en tonos fríos. ¿Cuál sería entonces ahí el significado? Pues puede transmitir una sensación de aislamiento y soledad. Es decir, el significante a nivel no solamente verbal, que aquí es donde entramos en el tema del discurso que tiene que ver con los conceptos que nosotros generamos para poder justamente transmitir y comunicar de manera adecuada. Lo que decíamos en la sesión introductoria de la importancia que tiene que ver la conceptualización, porque a veces solamente lo que hacemos es graficar, o a veces ponemos textos que no pueden envolver desafíos para el lector en cuanto a la interpretación. Somos muy obvios. Entonces, pues no es lo mismo poner una casa en tonos cálidos que en tonos fríos, porque va a haber dos elementos distintos de interpretación, de elaboración del significado. Y por eso es importantísimo, por ejemplo, el manejo del color. ¿Cómo estamos nosotros conceptualizando el color desde la parte del significante? Ahora ya estamos hablando de un lenguaje. Yo les voy a pedir cuando hagamos ejercicios de este tipo, en donde al usar la palabra significante, ustedes puedan estar conscientes de lo que implica la elaboración de cada uno de los diferentes componentes en los que nosotros nos estamos moviendo, ¿no? A cambiar un poquito aquí porque estoy plática y plática, pero bueno, el tema es que es importante que nosotros podamos vislumbrar en todas estas posibilidades que tiene el significante, desde la parte lingüística, desde la parte del objeto, desde la parte del sonido, qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que queremos decir. Eso es algo que es importante porque
estamos produciendo, estamos generando imágenes. Por ejemplo, a niveles acústicos. Ahorita aquí no está mi perra, está allá abajo, pero si ella ladrara, ¿cómo podrían ustedes percibir o percibir el ladrido de mi perra? Podría ser un sonido amigable, amenazante, pues dependiendo del contexto, ¿no? Porque cuando llega mi esposa, pues ella se pone alegre y ocasionalmente, ¿por qué no decirlo? También ladra, pero no es el ladrido amenazante. Entonces, también ahí, de la forma en la que el ladrido es generado, puede provocar determinadas respuestas de significado, ¿no? Una canción de amor, y pensaba cuando estaba poniendo esto en la diapositiva, eh, pues en esta famosísima escena del Titanic, ¿no? En donde aparece ahí Rose en el frente del barco y hay una música, y cuando nosotros escuchamos esa música, aunque no estemos viendo la imagen, estamos asociándolo. También vino a mi mente una canción que a mi esposa le gusta mucho, ¿no? Y que cuando la escucho asocio directamente con una película que a ella le gusta mucho. Entonces, todos estos son elementos que podemos visualizar cómo los significantes pueden transmitir diferentes condiciones. Fíjense, voy a compartir con ustedes aquí esta diapositiva, ¿no? En donde observamos cómo una canción con una melodía suave puede transmitir una sensación de romance y pasión, pero una canción de amor con una melodía rápida y enérgica puede transmitir una sensación de emoción y alegría, ¿no? Y si no, pues hay que escuchar esas canciones que de repente hay por ahí en el mercado mundial para poder entender estos conceptos que tienen que ver con los significados que le atribuimos a la música. Hablando en términos táctiles, ¿qué pasa cuando nosotros podemos tocar una pared que es de ladrillo? Nos puede dar una sensación de solidez, de durabilidad, o cuando acariciamos el pelo de un gato, de un perro, una sensación de suavidad, de calidez. El aroma de un café recién hecho puede transmitir una sensación de energía y vitalidad. El olor de un perfume, una sensación de sofisticación y elegancia, depende, ¿verdad?, de qué tipo de perfume te pongas. El sabor de una pizza puede transmitir una sensación de satisfacción y placer. Fíjense todo lo que genera, ¿no? El significante. La verdad es que solamente por el hecho de pensarlo y visualizarlo nos damos cuenta que, como les dije al inicio, todo está lleno de significantes, ¿no? ¿Cuál es entonces la importancia de los aspectos del significante? Son importantes porque nos permiten crear significados ricos y matizados. Al utilizar diferentes aspectos del significante podemos transmitir una gama más amplia de ideas y emociones. Fíjense qué importante es esto, ¿eh? Al utilizar diferentes aspectos del significante, podemos transmitir una gama más amplia de ideas y emociones. Los aspectos del significante también son importantes porque pueden ser utilizados para manipular las emociones de las personas. Que si no, los anunciantes utilizan imágenes y sonidos atractivos para crear significados que sean atractivos para los consumidores. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del curso eh, ejemplos de esta naturaleza. Ahorita estamos en la parte de la conceptualización, pero es tan interesante ver cómo estamos rodeados de significantes que son tremendamente manipuladores, que nos inducen a diferentes acciones, desde el consumo de alimentos hasta el consumo ideológico. Entonces, quisiera pensar también que hay algunos aspectos
o capacidades que no percibimos en la totalidad de los significantes. A veces solamente percibimos algunos rasgos representativos que nos permiten identificar el significado del cual se asocia. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el asunto del lenguaje, pues una palabra en alemán, pues no, como significante lo tiene, por supuesto que sí, pero no en mi contexto. Entonces, bajo este aspecto, el significante lingüístico de la palabra alemana, pues no tiene para mí ningún significado, porque desconozco justamente algo de lo que vamos a hablar en las siguientes sesiones, desconozco los códigos, ¿no? Entonces, ¿por qué no percibimos a veces todos los aspectos totales del significante? Por ejemplo, cuando nosotros en nuestra percepción estamos limitados, por ejemplo, es un hecho que nosotros no percibimos la totalidad de los colores, por ejemplo. Ahí estamos frente a un significante que está presente de manera natural, pero no podemos muchas veces distinguir esos aspectos porque tenemos nuestra percepción ciertamente con algunas limitaciones, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estas eh, las limitaciones sensoriales. Por ejemplo, lo que decía yo de la luz, no podemos ver la luz ultravioleta ni la infrarroja, ni tampoco podemos escuchar sonidos de frecuencias muy altas o muy bajas. O sea, si vemos el espectro electromagnético, tanto en el lado izquierdo, en donde se encuentran los rayos ultravioleta, como los que están del lado derecho, que son los infrarrojos y sus correspondientes frecuencias, pues ni las podemos ver ni las podemos escuchar. Entonces, aunque está presente a nivel sensorial, no somos capaces de darle significado a esos elementos. Otro elemento también en donde tenemos una limitación sensorial es que nuestra atención es selectiva. Casi siempre prestamos atención a una pequeña parte de la información que nos rodea. El resto de la información está filtrada por nuestro cerebro. No sé en este momento cómo estén ustedes en torno a esta clase, pero bueno, pues aquí le cambié los colores, un amarillo y un fondo verde, a ver si de repente algunos que estaban por allá con unas limitaciones sensoriales, ¿verdad? Porque la atención es selectiva, pues decidieron simplemente quizás ni siquiera escucharla o pasar a otra cosa. Entonces, hay otros elementos aparte de los sensoriales, los elementos cognitivos, es decir, nosotros podemos interpretar lo que percibimos a través de la lente de nuestros conocimientos y experiencias previas. A menudo solo vemos lo que esperamos ver y no podemos ver lo que no sabemos que existe. Entonces, ahí tenemos ciertas limitaciones en torno a nuestros conocimientos, también en cuanto a sesgos de nuestro sistema cognitivo. Podemos afectar nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que confirme nuestras creencias existentes. Fíjense, ese es muy interesante, porque aquí estamos hablando de algo que está ligado a una condición de lo preconcebido. Y cuando nosotros preconcebimos, pues no hay forma de que podamos crecer, porque la preconcepción nos impide el ver qué es lo que está sucediendo en términos reales, porque lo que queremos es confirmar lo que ya sabemos. Y por otra parte está el sesgo de la negación, que nos lleva a ignorar información que contradice aquello en lo que creemos. En este contexto, ¿cuántas cosas nosotros rechazamos simplemente porque tenemos una idea de cómo deben ser las cosas y al final nos damos cuenta de que pues nos quedamos en la misma condición, no avanzamos en nuestro proceso de crecimiento? En este sentido, también los factores culturales y sociales son otros elementos que no nos perciben, no nos permiten percibir los significantes. Porque si yo percibo el mundo de una manera, y esto es parte de la cultura en la que crecí, por ejemplo, el concepto de belleza, moralidad, varía de una cultura a otra, ¿no? No sé si alguna vez les comenté, pero conocí allá en Maui, en una
actividad que tuve por allá, por las islas de Hawái, hace algunos años, a una persona africana, pastor también, que tenía una circunstancia muy complicada, porque ahí donde él ejercía su pastorado, pues tenía una condición muy tremenda. De repente, a niveles sociales y culturales, era pues aceptado el que una persona tuviera dos esposas. Entonces era un conflicto para él, porque desde la perspectiva bíblica, pues esta condición no es aceptable. Es la situación de una sola mujer. Y entonces, factores culturales en donde es difícil que los significantes puedan entrar en nuestros conceptos. ¿Qué decir del concepto de belleza? Por supuesto que ese es el más, de los más vistos, ¿no? A partir de las diferentes concepciones que el mundo occidental plantea acerca de la belleza, estos concursos que nosotros conocemos. Ahora es interesante porque, por ejemplo, acabo de leer que una Miss Argentina, creo, no sé si es de Argentina, creo que sí, de Buenos Aires, sí, de Buenos Aires, una mujer que ganó un concurso de belleza y tiene 60 años de edad, o sea, pero concursaba con señoritas de 23, 24 años. Entonces, ¿cómo interpretamos esos significantes? Y por supuesto, el lenguaje. Mencionaba yo hace ratito, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros usamos el lenguaje para describir el mundo, eso también es limitante en nuestra percepción. No hay una palabra en español que describa exactamente la sensación de Schadenfreude, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Y entre paréntesis, alegría por el mal ajeno, pues no tiene para nosotros ningún significado. No solamente porque desconocemos el lenguaje, sino también porque no existe una palabra que pueda traducirse y que sea equivalente a Schadenfreude. Bueno, aquí muestro algunos ejemplos de cómo no percibimos la totalidad del significante. Por ejemplo, en esta imagen solo podemos ver los colores. Una imagen hermosísima, una casa que se llama Casa Ghilardi, que fue diseñada por el único arquitecto mexicano que ha ganado el premio más importante a nivel mundial. Hagan de cuenta como el premio Nobel. El nombre de ese arquitecto es Luis Barragán. Y bueno, en este contexto, por ejemplo, ustedes pueden ver la imagen, pero no pueden ver las texturas, el olor que tiene esa alberca, los sonidos que reproducen. Fíjense cómo es limitante, no percibimos la totalidad del significante en una imagen. Eso es muy importante porque nosotros estamos produciendo imágenes y casi siempre son visuales. ¿Cómo transmitimos más allá de lo visual? Cuando es un video, pues hay más recursos, ¿no? Cuando menos podemos escuchar y quizás hasta alguna narrativa que permita describir cuál es la textura o el olor a través del discurso narrativo, pero la imagen en sí misma tiene sus limitaciones en cuanto a la totalidad de significantes. Un sonido, ya lo dije hace rato, solamente en las frecuencias en donde nosotros tenemos la audición humana, no podemos escuchar las frecuencias altas o bajas, o los campos de visión, hablando de lo cromático, ¿no? Los ultravioleta, los infrarrojos. Un objeto solo podemos ver y tocar en cuanto a la superficie, pero no podemos ver el interior del objeto, ni podemos olerlo o saborearlo. Entonces, el significado, vamos ahora, ya hablamos del significante, ¿no? Ya queda claro, creo que quedó muy claro el significante. El significado es el concepto con el cual el intérprete asocia el significante. El significado en el contexto de la semiótica se presenta como un concepto multifacético, claro que sí, ya lo entendemos porque pues vamos a ver ahorita como una sola palabra, el significante amor, ¿no? O la palabra te amo puede tener múltiples interpretaciones. Entonces, el significado es algo mucho, muy complejo. Y es ahí donde entra la problemática en el diseño, ¿no? Porque si ustedes tienen significantes y quieren atribuirle a esos significantes determinados significados, ¿cómo garantizan que el receptor va realmente a interpretarlo como ustedes quieren?
Por eso es tan importante que los códigos, que vamos a ver más adelante, estén bien establecidos, porque si no, entonces no podemos darle este sentido de un correcto significado. Entonces es un entramado complejo de relaciones, asociaciones y contextos que le asignan diferente sentido a la comunicación humana. Esto es algo súper interesante. Creo que debemos de estar siempre conscientes de esta parte, ¿no? Que debemos adentrarnos, se los digo con mucho respeto y con mucha preocupación, ¿no? Eh, Adentrarnos en la profundidad del significado semiótico. Es muy importante el que nosotros entendamos que el significado semiótico no reside solamente en el significante, sino que se construye a través de un proceso que está contextualizado. Es decir, yo lanzo una imagen, decía yo en la clase pasada, como nosotros lanzamos un mensaje en donde el significante es un champú en una cultura que no es la occidental, en una cultura islámica en donde a la mujer no le es permitido en la mayoría de los países el mostrar su cabello. Entonces, si yo no me adentro en el significante y en el contexto, pues obviamente que va a tener un fracaso total el significado de eso que yo estoy lanzando como un producto en donde lo que quiero es que quien lo perciba, pues al final como última instancia consuma ese producto, ¿no? Entonces es un proceso muy dinámico porque hay muchos elementos que van a intervenir y de eso es de lo que vamos a estar hablando básicamente a lo largo de nuestro curso. Entonces, bueno, esto es lo que decía yo, ¿no? Del proceso dinámico y contextualizado. Fíjese, ¿y por qué es complejo? Porque el significado es una construcción social. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que no es algo que esté preestablecido o que sea ya innato, sino que se va configurando a través de convenciones sociales y culturales. El valor que nosotros le asignamos a un signo está determinado por el contexto en el que nos encontramos y por las normas y códigos compartidos por los miembros de la comunidad. Acabo de poner el ejemplo de las mujeres en el contexto de la cultura islámica. Pero vamos aquí a algo más sencillo, ¿no? La palabra perro en español tiene un significado específico para quienes hablamos este lenguaje, pero no necesariamente lo tiene para alguien que no lo conoce. Claro que no. Perro para un inglés, quién sabe qué signifique, y si lo entienda, para un francés, para un italiano, para un japonés. Fíjense, aquí pongo el ejemplo. Todos los significados de las palabras que están del lado izquierdo, que son los significantes, fíjense, los significados son los mismos. Un animal doméstico cuadrúpedo que ladra. Sin embargo, el significante en inglés no es perro, es dog. En francés es chien o como se diga, en alemán Hund y en italiano cane. Entonces, el significante en este contexto no tiene, ¿verdad?, valor en el contexto de la cultura porque yo no conozco ese lenguaje, a menos que me lo digan en español, perro. Entonces, por eso es que el significado es un proceso dinámico, en donde percibimos que está en constante evolución. A medida que las sociedades cambian, los contextos se modifican y las experiencias se acumulan, el significado de los signos también se adapta y se reinterpreta. Claro que sí. Es muy interesante, particularmente en lo que concierne al estudio de la Biblia, como cuando nos acercamos yo en forma particular a un pasaje, tengo que, primero que nada, entender el contexto y entender cuáles son las circunstancias en las que el texto fue escrito para una sociedad y para una cultura en particular. Ese es un criterio de interpretación. No puedo extrapolarlo. Sí tiene aplicación, por supuesto que sí, en el mundo contemporáneo, pero tengo que entender esas condiciones.
cuando a la mujer se le pide, por ejemplo, callar. ¿Cuál es el contexto? ¿Se aplica hoy a mi contexto? Claro que no. En el contexto en el que se dice eso, tiene una forma de poderse interpretar. Por eso es que hablamos de que el significado siempre es un proceso dinámico. En este caso, el ejemplo que se plantea aquí, el símbolo de la paloma, inicialmente era asociado con la paz y ahora ha adquirido nuevos significados a lo largo de la historia, incluyendo representaciones de libertad, feminismo o incluso situaciones que tienen que ver con la guerra. También el significado es una red de relaciones, no es un signo que se encuentra aislado. Esto se hace mucho más complejo porque si ya de por sí es complejo hablar de significado en términos de un solo signo, imagínense cuando se comparten con otros signos, cuando hay otros elementos que forman parte de este sistema semiótico. Por ejemplo, el significado de la palabra casa se nutre de su relación con otros signos como hogar, familia, habitación, muebles, etcétera. Y bueno, al final, como decía hace un ratito, el significado como contexto dependiente, en donde damos cuenta que el signo no es universal, depende en gran medida del contexto en el que se utiliza. El mismo signo puede tener diferentes interpretaciones según la situación, la cultura o la intención del emisor. Ejemplo, la frase te amo puede tener un significado romántico en una conversación entre dos personas, pero un significado completamente diferente si se utiliza en un contexto de amistad o familiar. Aquí en casa es muy común, tanto a nivel de mi esposa como de mis hijos, a niveles de mensajes, a niveles de contacto cuando nos vemos, cuando nos despedimos, el decirnos siempre te amo, cuando nos vamos a acostar, siempre usamos esa frase te amo, y está en el contexto familiar. Claro que tiene diferentes significados, depende del contexto en donde esta frase, eh, este significante, se produce. Voy a poner acá un ejemplo que tomo de un exalumno muy querido que vino acá a la universidad, el doctor Fernando García Santibáñez, de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De él tomo estas dos diapositivas, en donde él está hablando aquí del concepto amor, relacionándolo con un concepto concreto, porque el concepto amor es abstracto, ¿no? Pero cuando yo hablo de un beso, estoy hablando de algo concreto. Ahora, ¿cuáles son las ideas formales que vienen a mi mente cuando yo uso la palabra beso? ¿Sí? Este elemento que es el significante. Pues como en el caso del saludo, cuando lo platicamos allá en la clase, pues puede ser un beso en la mejilla, un beso en la frente, un beso en la mano, un beso en la boca. ¿Y qué es lo que cada uno de esos elementos formales significan a niveles de expresión? Pues el de la mejilla expresa cariño, el beso en la frente, admiración, en la mano respeto y en la boca expresa pasión. Entonces, vean cómo este concepto que está asociado con un significante llamado beso, dependiendo de la forma en la que yo estoy conceptualizando desde la parte de la significación, qué es lo que entiendo por esta parte de beso. Y aquí, bueno, las imágenes son ilustrativas. El significado como interpretación no es un valor absoluto, por lo que acabo de explicar. Depende de la interpretación que cada individuo realiza. Cada receptor da el significado o al significante una aportación que tiene que ver con su experiencia, con sus conocimientos y con sus valores, lo que provoca una multiplicidad de significados posibles. Esto es lo que Tatarkiewicz maneja como la forma E, es decir, que cada sujeto al momento que percibe la forma tiene un contexto en donde más allá de lo que el que produce la forma quiere manifestar, quien la recibe, la interpreta, pues por supuesto que puede darle diferentes connotaciones, puede ser interpretada de diferentes maneras,
no solamente por uno, sino por diferentes observadores, dependiendo de nuestras experiencias personales y de nuestro bagaje cultural. Esto es muy complejo en el campo del diseño gráfico, porque ustedes producen una imagen con un significante y pues es una bolera al aire, ¿no? Porque si no tengo los códigos adecuados, de por sí teniéndolos, tendría la posibilidad de que los diferentes observadores pudieran tener diferencias en cuanto a la sentido del significado, dependiendo de los elementos de la experiencia personal y de la cultura. Entonces, resumiendo y cerrando ya con esta clase de esta ocasión, recordamos que el signo es nada menos ni nada más que una cosa en lugar de otra. Una cosa, el significante que se da a niveles expresivos, se sustituye por el significado o contenido. Creo que esta imagen es suficientemente clara. Y bueno, pues vamos a concluir ya con el ejercicio que ustedes van a desarrollar para la siguiente clase. Vamos a ver aquí, para cerrar con esta imagen tan hermosa, significante, flor, significado, pues ahí tenemos una flor rosa, que roja, que pudo haber sido cualquier, pudo haber sido una bugambilia, pudo haber sido una margarita, dependiendo de el significado y dependiendo de quién interpreta la palabra flor. Muy bien. Vámonos con la actividad, pongan mucha atención, porque esto pues les va a llevar, esta actividad lleva la intención de que ustedes apliquen el concepto de signo al análisis de obras de diseño gráfico y animación. También tiene el objetivo de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis visual. Un tercer objetivo es fortalecer la comprensión de la importancia de la elección de signos en la comunicación visual. Y por último, identificar y analizar los elementos que componen el significante y el significado de los signos en las obras seleccionadas. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Punto número 1, voy a tratar de ser muy claro para que no haya confusión, en virtud de que no puedo estar presencialmente, quiero que sea suficientemente explícito. Elige 2 obras de diseño gráfico o animación que te llamen la atención, es totalmente libre. Una obra debe ser reciente, es decir, de los últimos 5 años para acá, y la otra debe ser clásica, con un mínimo de 10 años de antigüedad. Asegúrate de que las obras sean de diferentes estilos o temáticas para poder realizar una comparación más completa. Para cada obra, identifica los signos presentes en la misma. Clasifica los signos según su tipo, icónicos, indiciales y simbólicos, de acuerdo a lo que vimos de Peirce. Analiza cómo se utilizan los signos para transmitir el mensaje de la obra. Presta atención a los siguientes aspectos. Significante. ¿Qué elementos visuales componen el signo? ¿Cómo perciben estos elementos nuestros sentidos? Significado. ¿Qué concepto o idea representa el signo? ¿Qué emociones o ideas evoca? Y el tercer punto de este análisis, relación entre significante y significado. ¿Cómo se relacionan los elementos visuales del signo con el concepto o idea que representa? ¿Cómo se crea el significado a través de la combinación de significante y significado? Punto número 3. Compara y contrasta el uso de signos en las 2 obras que seleccionaste. Considera los siguientes aspectos. ¿Qué similitudes y diferencias hay en los 2 tipos de signos utilizados? ¿Cómo se relaciona esto con el estilo o la temática de cada obra? ¿Cómo se utilizan los significantes para crear diferentes efectos en cada obra? ¿Cómo contribuye esto a la transmisión del mensaje? ¿Y qué impacto tiene la elección de signos y la relación entre significante y significado en la efectividad de la comunicación visual? Les recuerdo que es un ejercicio de análisis, de reflexión, ¿no? Y también algo que no incluí acá, pero que también debe ser, es de autogestión. Nosotros necesitamos, según los puntos que la universidad nos da como parte de la visión y la misión de la misma, el que ustedes sean personas autónomas. Es decir, este ejercicio requiere de cierto nivel de autonomía, de acuerdo a lo que hemos conversado durante esta sesión.
Reflexiona sobre lo que has aprendido a través de este análisis y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo ha contribuido este ejercicio a tu comprensión del concepto de signo, significante y significado? ¿Qué importancia tiene la semiología para el diseño gráfico y la animación? Aquí es claro que semiología y semiótica son términos afines, así que no se compliquen. Después les hablaré de la diferencia, pero en este contexto es la parte de la semiótica. ¿Y cómo puedes aplicar tus conocimientos de semiología o semiótica en tus propios proyectos de diseño, teniendo en cuenta la relación entre significante y significado? Recomendaciones. Para realizar un análisis más completo, puedes investigar en el contexto en el que se creó cada obra, el público objetivo al que se dirige y la intención del diseñador o animador. Utiliza un lenguaje claro y conciso al redactar tu análisis. Acompaña tu análisis con imágenes o capturas de pantalla de las obras que estás analizando y revisa cuidadosamente tu trabajo antes de entregarlo. Evaluación. Esta tarea será evaluada en función de los siguientes criterios. Primero, que esté completo el análisis, que haya profundidad en la reflexión, que haya claridad y concisión en la escritura, calidad en la presentación e identificación y análisis precisos del significante y el significado de los signos. La entrega será esta: entrega tu análisis en formato digital, en Word o en PDF, sube tu trabajo en la plataforma Academic Manager en la fecha indicada. Eso pues aparecerá ahí ya a niveles de lo que tenemos en la plataforma. Así que pues un gusto, gracias por su paciencia y por atender a esta segunda sesión. La tercera sesión es muy importante, es una sesión de trabajo colaborativo en relación a los mismos temas. Ya ustedes en su momento podrán revisar la tercera sesión, pero es muy importante que hagan muy bien este ejercicio porque impacta en la siguiente sesión, en donde ustedes tendrán que realizar un trabajo colaborativo con la misma intencionalidad de reforzar la idea de signo, significante y significado. No se olviden, por favor, de poner en los comentarios su asistencia a esta sesión y si quieren darle un like y ponerle algo a la campanita, pues ya saben que estaría muy bien. Gusto en saludarles. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.